¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Esto es un tema que me gusta y me apasiona mucho pensar sobre como más allá de lo que pasa en las mediciones objetivas, cómo funciona realmente, como la percepción y cómo podemos entender pues que el objetivo de todo esto a la larga es transmitir una emocionalidad y unos sentimientos. Entonces, cómo ahondar un poquito más en esa parte. Pues vamos a ver qué tal nos sale. Un quick disclaimer o una aclaración rápida. Bueno, primero que muchas gracias Andrés por invitarme. Como ya dijo, yo trabajo en este momento con Meyer Sound. Eh, y digamos que siempre me he estado debatiendo entre estas dos cosas, entre el lado como artístico y el lado matemático. Y casi que siempre que voy por un lado, ya me encasillan en ese lado y no me dejan ir para el otro lado. Entonces quisiera como compartirles algo que es como un poquito de ambas direcciones, como para que estemos en, que bueno, está muy bien aprender acerca de las teorías y la matemática y todo esto, pero también hay una parte emocional detrás de todo esto que es muy importante también tener presente. Entonces vamos a ver qué pasa. Eh, entonces el propósito de hoy rápidamente, entender un poco mejor cómo escuchamos. Uy, estoy viendo una cosa un poquito rara. No, está bien. Entender un poco mejor cómo escuchamos, proponer como una perspectiva alternativa o una perspectiva diferente acerca del sonido. Digamos que dejar de pensar un poquito tanto en todas las mediciones objetivas y en todo lo que podemos cuantificar al detalle y esto y ver cómo qué cosas podemos entender acerca de la percepción. Darle un poquito más de mayor importancia a la calidad sonora. Ahorita está como un poquito difícil porque con todas estas cosas de Zoom y esto, pues no podemos tener la mejor experiencia auditiva, pero vamos a hacer lo posible para que sea lo mejor. Y de pronto escuchar como una manera diferente, aproximarse un poquito más al sonido desde la emocionalidad y cómo esto pues es mucho más que solamente frecuencias y amplitudes y todo esto, ¿no? Entonces, hacemos un recorrido rápido de anatomía de la escucha. Me imagino que todos ustedes ya han estudiado todo esto en algún momento, pero quisiera como entrar en un poquito de detalle acerca de la parte neurológica. Y es, bueno, la fisiología de la escucha es relativamente sencilla. El oído externo está el canal auditivo, luego está el tímpano, el oído medio. Cuando ya entramos al oído medio estamos por acá. Sí. Eh, Está el martillo, el yunque, el estribo, los tres huesecillos del oído medio y luego está el oído interno, la ventana oval, la cóclea y la membrana basilar. Y en esta parte ya empieza a generarse fenómenos que como que son interesantes para entender cómo podemos escuchar, como la tonotopía en la membrana basilar. Esto significa que la membrana como tal, cuando se estira, se puede dividir como en segmentos y estos segmentos cada uno corresponde a cierto grupo de frecuencias o a ciertas frecuencias que nuestro cerebro luego lo logra decodificar. Entonces básicamente hay una relación como geométrica entre las posiciones dentro de la membrana basilar y las frecuencias que podemos escuchar. Bueno, después ya todo esto se vuelve una locura y empezamos a la neurología de la escucha. Entonces pasamos por el nervio óptico, bueno, acá está un pequeño diagrama de la cóclea. Eh, Vamos por el nervio óptico, el tronco encefálico, el cerebelo, que curiosamente es una de las partes más antiguas del cerebro y digamos se encarga de algunas de las tareas relacionadas con la detección del tempo, con el entendimiento de lo que es periódico. Y podemos, como, sí, podemos pensar que esto es como un proceso relativamente primitivo como en la evolución humana. Pero interesantemente, digamos, el entendimiento del tiempo se basa solamente en la periodicidad, pero el entendimiento de la métrica, que es como las estructuras rítmicas que se generan detrás y sobre el tempo, en realidad no se desarrollan en el cerebelo. Entonces, a partir de estudios neurológicos hay personas que, digamos, debido a un accidente, digamos, un accidente de carro o alguna cosa, algo desafortunado, tuvieron una afección sobre el cerebro y, digamos, pueden entender el tempo, pero no entender la métrica, dependiendo de la parte de su cerebro que se vio afectada, o al revés. Entonces podemos entender que estos dos procesos, por más de que muchas veces pensamos o consideramos que están muy ligados, el tempo con la métrica, en realidad son dos entendimientos un poquito separados.
em, la corteza auditiva ya empieza a hacer una decodificación y hay como un entrecruce de información en donde el lado izquierdo del cerebro trata de entender lo que está llegando por el oído derecho y el lado derecho del cerebro trata de entender lo que está llegando por el oído izquierdo. Cuando llegamos al lóbulo frontal ya es toda la racionalización y el entendimiento de lo que es el sonido. Y hay un proceso muy interesante en esa parte que se da en el área de Wernicke. Uy, estoy como un poquito atrasado acá. Ahí está el lóbulo frontal. Y el área de Wernicke está acá. Y esta área se ha asociado mucho con el entendimiento como de la narrativa y de la semántica. Entonces es algo que se utiliza mucho en el entendimiento del lenguaje mismo, de el procesamiento de las palabras y de las frases, pero como desde una estructura un poquito más general, entonces es lo que nos permite darle sentido al lenguaje. Y es interesante porque cuando las personas empiezan a estudiar música y empiezan a entender las estructuras semánticas y narrativas que están detrás de la música, pues podemos ver cómo el área de Wernicke empieza a involucrarse en el entendimiento del sonido. Es como una cosa muy, muy interesante ver que a partir del estudio y del entendimiento de la música, no es solamente que como que cognitivamente tengamos más herramientas para apreciar y aprender acerca de la música, sino literalmente nuestro cerebro reacciona de manera diferente por cómo entendemos la música. Bueno, el área de Wernicke también, junto con la área de Broca, esta otra acá, también son como elementos muy importantes para el entendimiento, digamos, de las frases musicales, de cosas como el contrapunto, de cosas como la métrica misma, como ideas más generalizadas que pueden darle sentido a lo que estamos escuchando. Y ya después entramos como a la parte más interesante y es el sistema mesolímbico y como, como los centros de placer y recompensa del cerebro. Y en estos pues se dan como estos procesos en donde estamos escuchando una pieza increíble y de pronto se nos eriza toda la piel y todo y hay un, un, se produce dopamina por lo que estamos experimentando y todo esto está asociado como al sistema mesolímbico, a los ganglios basales y en particular al núcleo accumbens, que es un pequeño, una pequeña como glándula que es la que segrega todo como estos neurotransmisores y estos como sustancias que nos permiten disfrutar y apreciar lo que es la música. De hecho, pues también estas zonas están también asociadas con otro tipo de cosas, como el consumo, digamos, de ciertas comidas o el realizar actividades que nos resultan muy placenteras. Entonces, como interesante, cuando estamos mezclando, ¿será que estamos pensando en cómo estamos atacando estos detalles? ¿Será que estamos logrando hacer que las personas se ericen para que logren cómo entender y apreciar lo que estamos tratando de hacer? ¿O solamente estamos pensando, no, el balance está muy fuerte acá, la guitarra está a 2.54 decibeles por encima y le falta un paramétrico de 3.43 decibeles en 2.7 kilohertz? Entonces de pronto como que a veces hay como una contrariedad entre una cosa y la otra, en donde podemos reconciliarlas, pero tenemos que tener como un poco más de conciencia acerca de todos estos procesos. Entonces, bueno, será una revisión rápida de lo que, cómo es el proceso auditivo y cómo tener esto en perspectiva para poder como apreciar un poquito diferente el proceso como tal de escuchar música. Entonces, ahora sí entremos un poquito más a lo que es psicoacústica y como modelos más interesantes acerca de esto. Bueno, yo creo que lo que más la gente trata de ver cuando trata de visualizar información acerca de la música es como el modelo como ver un analizador de espectro y poder como decir, oh, acá está pasando esto en estas frecuencias, acá está pasando estas frecuencias, o analizadores como medidores de nivel. Sin embargo, pues realmente el modelo del oído humano como un analizador es un modelo muy, muy ingenuo. O sea, el oído es increíblemente complicado, tiene un montón de detalles en frecuencia, en amplitud, en sensibilidad, y un montón de cosas que está bien mirar los analizadores y todo esto, pero hay que como ver un poquito detrás de ellos y saber cómo interpretar qué es lo que está pasando. Y después,
pues que no solamente es el oído lo que afecta fisiológicamente el entendimiento, podemos ver procesos como, em, digamos, la sensibilidad del oído entre 2 y 5K, digamos, por las curvas de Fletcher-Monson, sabemos que hay como una sensibilidad particular en esa zona, pero eso está asociado, mm, no 100%, pero hay un gran porcentaje del efecto de eso que viene del canal auditivo y de su longitud. Entonces uno dice, bueno, eso es un efecto físico, pero también hay un montón de efectos que son más allá de lo que ocurre físicamente entre el tímpano y la cóclea, que están ocurriendo mucho más en el lado de, como en el entendimiento del cerebro. Hay cosas muy, muy, muy interesantes como eh, la rata de sinapsis neuronal, dependiendo de diferentes frecuencias y ver cómo eso cómo intersecta con lo que nosotros mismos estamos escuchando. Entonces vamos a ver un par de ejemplos, pero quiero como dejarles un poquito esas inquietudes. Esta es una tabla que me encanta y lo que dice es, bueno, hay unos parámetros físicos que nosotros solemos medir, que son la presión, la frecuencia, el espectro, la duración, la envolvente. Y hay unas características subjetivas como la sonoridad, el tono, el timbre, la duración y la espacialidad. Entonces, tenemos una altísima correlación entre la sonoridad y la presión. Claramente, si hay mucha mayor presión, pues hay mucha mayor percepción de sonoridad. Sin embargo, no es exclusivo el entendimiento de la sonoridad o la impresión del volumen sonoro contra la presión. No es lo único que afecta. Obviamente sabemos que la frecuencia es un parámetro físico que también afecta a la sonoridad, que es lo que explican, por ejemplo, las curvas de Fletcher-Monson. Sin embargo, también hay otras cosas que pueden afectar la sonoridad, como la duración o el espectro. Digamos, no es lo mismo escuchar un sonido impulsivo y muy agresivo en un instante determinado que escuchar algo que perdura mucho más en el tiempo y eso se percibe de manera diferente a través de la impresión del volumen sonoro que nos genera. Y todos estos elementos tienen ciertas características. Digamos, uno podría tardarse como meses describiendo cada una de las relaciones que existen y hay unas que son muy evidentes entre la presión y la sonoridad, entre el tono y la frecuencia. La frecuencia claramente es la frecuencia que podemos medir cuantitativamente, pero el tono es la impresión que tenemos de ese tono y hay experimentos que muestran cómo, digamos, hay una compresión de la impresión de las octavas musicales que escuchamos y cómo no es tan logarítmico como pensamos, que cada vez que doblamos la frecuencia obtenemos exactamente la impresión de una octava superior. El timbre tiene mucha asociación con el espectro, pero no es lo único que afecta el, el timbre. Por ejemplo, hay una cosa que me encanta y es una nota de un piano es muy fácil de reconocer, pero si uno la reproduce al revés, o digamos no la reproduce completa, si cambia la envolvente aun cuando preserve el mismo espectro, no es fácil entender qué sonido es. Entonces el timbre nos permite distinguir un instrumento de otro, pero no solamente el espectro hace parte del timbre. La duración también es muy diferente, la duración como impresión y la duración como físicamente cuánto dura un evento. Y la espacialidad, bueno, pues tiene, digamos, harta relación con las envolventes de los sonidos y cómo percibimos los retrasos de un sonido con respecto al otro, y lo vamos a ver en más detalle en un momento. Nada más quiero dejarles las inquietudes de que todas estas cosas existen y hay una relación entre todas, en donde asumir que una cosa solamente afecta a una es muy, 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 es una idea muy simplificada de la realidad. Bueno, eh, miremos un modelo psicoacústico rápido. Eh, digamos que el comportamiento del oído tiene un fundamento espectral. Eso es claro para nosotros que nosotros escuchamos frecuencias y que percibimos ciertas cosas, podemos distinguir ciertas características tímbricas y ciertas características periódicas a través del entendimiento de las frecuencias. Entonces, listo. Ahí dibujé una medio cóclea, un poquito ahí, un dibujito así como raro, pero lo que quería compartirles es esta idea de los filtros auditivos o de las bandas equivalentes rectangulares. Las bandas equivalentes rectangulares surgen de una serie de experimentos que se han hecho a través básicamente desde por ahí 1930, 1920 y pico. Ahorita les doy un poquito más de exactitud. Y lo que dice es que la impresión de una... uy, hay ciertas características, digamos en esta banda,
que se mantienen como agrupadas por nuestro cerebro. Y cuando nos desplazamos por fuera de estas bandas, empezamos a percibir esas características de unas maneras un poco diferentes. Ejemplos de estos son cómo afecta el enmascaramiento, cómo afecta el, la impresión del batimiento o de la influencia de dos senoidales que están muy cerca una de la otra y cómo se percibe eso como distorsión o consonancia. Y a través del oído, esa distancia o ese ancho de banda sobre el cual se agrupan las frecuencias realmente no es para nada constante. En esta parte tiene un comportamiento más logarítmico y acá tiene realmente un comportamiento un poco más cercano a lo lineal. Y realmente es un diseño como muy inteligente de la naturaleza, si se puede decir así, porque si el entendimiento de las frecuencias siempre fuese logarítmico, realmente la cóclea tendría que ser mucho, mucho más larga. Entonces algo como interesante de ver, esta tonotopía de la cual hablaba antes, que es esta cóclea estirada en donde las frecuencias se reparten a través de ese espacio geométrico, tiene un diseño particular que nos permite como ahondar un poco más en el entendimiento de la percepción. Entonces esto es una gráfica que muestra los filtros auditivos de una manera mucho más uniforme. Se llama un proceso de linearización de un parámetro subjetivo. Y lo que está tratando de hacer es como, bueno, este parámetro que no es de manera, que no es constante o parejo a través de las frecuencias, vamos a volverlo parejo. Entonces, cuando uno logra eso, genera una escala psicoacústica, usualmente se conoce, y en este caso, esta escala psicoacústica se llaman los ERBs, o los Equivalent Rectangular Bandwidths, o las bandas equivalentes rectangulares. Como ya les estaba mostrando, es como una zona de tonotopía en donde realmente esa distribución de esas bandas equivalentes rectangulares corresponden literalmente con distancias físicas dentro de la cóclea estirada. Entonces hay como unas implicaciones muy interesantes acerca de todo esto. Uy, bueno, acá hay un pequeño detalle y es que en realidad la cóclea está al revés, o sea, las frecuencias más altas se perciben más cerca de la ventana oval. Pero ya lo voy a explicar con más detalle porque eso tiene unas implicaciones interesantes. Eh, el ancho de banda de cada una de las bandas equivalentes rectangulares se llama el ancho de banda crítico. Entonces uno puede hacer una gráfica que muestre para cada frecuencia, porque, bueno, aclaro que no es que sean como esas bandas son las únicas que existen y solamente hay, digamos, 30 bandas, no, para cada frecuencia hay como un ancho de banda correspondiente que determina su ancho de banda crítico o ese espacio de frecuencias alrededor de esa frecuencia central que determinan cómo escuchamos alrededor de esa frecuencia. Entonces podemos diseñar una gráfica que sea para cada frecuencia, diseñar un ancho de banda y graficar esto contra otras impresiones o otras tecnologías que hemos utilizado a través del tiempo. Acá, por ejemplo, estoy mostrando las bandas equivalentes rectangulares, que es este modelo, esta línea azul. Y acá hay otra que es relativamente similar, es de unos años un poquito más atrás. Esta es como una segunda revisión o un segundo estudio que hicieron a propósito del tema para seguir mejorando esos modelos. Es la banda de Bark. Y acá pongo dos de las cosas que solemos utilizar más. Un ancho de banda de un tercio de octava y un ancho de banda de un sexto de octava. Y es bien interesante porque realmente, digamos, los ecualizadores gráficos de 31 bandas, como que siempre nos dicen, no, es que eso tiene mucha correlación con la impresión o con la percepción sonora. Y esto es un caso interesante en donde vemos, bueno, los ecualizadores gráficos con un ancho de banda de un tercio de octava tienen un ancho de banda muy inferior a lo que puede percibir el oído, lo que puede llegar a diferenciar el oído en frecuencias bajas, pero superior a lo que logra discernir el oído en frecuencias medias y un poco más altas, y dependiendo de los modelos pues hay como un poquito diferentes comportamientos. Entonces hay que ver un poquito entre las líneas entre todos estos análisis psicoacústicos y estadísticos. Pero creo que es interesante ver, bueno, el tercio de octava parecía ser como esto es lo que se parece a la percepción y realmente hay detalles por ahí que no son tan así, ¿no? Eh, entonces, bueno, un filtro auditivo definido por comportamientos disímiles en la percepción sonora, es decir, bueno, esto tiene un comportamiento diferente para cada frecuencia y esto va a afectar cómo nosotros percibimos para cierta frecuencia, por ejemplo, la percepción de la sonoridad. Vamos a hacer un experimento en un rato acerca de eso.
La linearización de la percepción realmente tiene bastante historia, no es algo que sea así como, ay, se acaba de inventar ni nada, no. Realmente los primeros intentos de esto son como de la escala Mel, que es la que vemos más hacia la derecha, esta. Y la escala Mel es, digamos, como un estudio acerca de la percepción de la frecuencia a través de los tonos. Entonces se enfoca mucho como en la impresión melódica y todo esto. La escala de Mel realmente es como el 37. La siguiente es la escala Bark, ya un poquito más nueva. La escala Bark, a ver, Sweaker por el 61, sí, si mal no recuerdo. Y la escala ERB, de la que estaba hablando ahorita, las Equivalent Rectangular Bandwidths, 83 más o menos, cosas así. Entonces es interesante que, bueno, pues hay tema para hablar en todo este asunto de las escalas psicoacústicas. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a medir la dependencia espectral contra el ancho de banda crítico. Entonces, podemos modificar la percepción de sonoridad sin modificar la energía producida, evidenciando el ancho de banda crítico. ¿Qué quiere decir? Tenemos unos medidores de nivel y vamos a ver que el valor RMS es constante. Entonces, todos estos 10 ruidos diferentes tienen una energía constante, pero tienen una distribución en frecuencias diferentes. Digamos, el que está más abajo tiene un ancho de banda de frecuencia más concentrado, mientras que los que van siguiendo se extienden un poco más en frecuencia, pero manteniendo la misma cantidad de energía. Lo que esto nos permite es decir, bueno, a partir de qué número podemos decir que tenemos una impresión de sonoridad mayor. Y a partir de ese número podemos empezar a estimar, hacer una estimación gruesa de cuál es el ancho de banda crítico en este grupo de frecuencias, alrededor de 1000 Hz. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces voy a comparar el sonido base, que va a ser el 1, contra el 2, el 1 contra el 3, el 1 contra el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero que se fijen, ahí, esta cosa, quiero que se fijen exactamente eh, en qué momento ustedes están teniendo una impresión de sonoridad mayor. Bueno, perdón, es que estoy también muteando mi micrófono para que lo que puedan escuchar esté lo más limpio posible, aunque realmente, pues ya sabemos que con algunas cosas en Zoom no es tan fácil, pero bueno. Entonces, si escucharon con atención, espero que hayan podido discernir que a partir de algún, eh, de algún ejemplo, se percibe un mayor ancho de banda, perdón, se percibe una mayor sonoridad. Entonces esto demuestra que, bueno, a través de las frecuencias no solamente existe el nivel objetivamente medible, sino también la impresión de una sonoridad mayor a través del abarcamiento de más de un ancho de banda crítico. Bueno, ahí vamos. Esto es otra cosa interesante. El enmascaramiento, digamos, tenemos como la impresión, sí, cuando aparecen estas frecuencias, digamos, estas ya no las puedo escuchar y todo el cuento. Pero acá construí, digamos, un modelo como más específico de cómo funciona eso. Y lo que vemos acá van a ser tonos individuales que no están sonando simultáneamente, cada uno es independiente. Y cuando van incrementando en amplitud, van abarcando un mayor ancho de banda en las frecuencias que pueden enmascarar. Entonces este tono azul que vemos acá está enmascarando todas estas frecuencias que están acá por debajo. Eh, ¿Por qué es tan asimétrico y qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que si llegamos a convertir esto a una escala de Bark, vamos a ver que esto es lo que va a pasar. Entonces la linearización de la percepción sonora a través de las frecuencias o a través de los anchos de banda crítico nos permite
ejecutar modelos que también están afectando otras cosas como el enmascaramiento. Entonces en este caso, uy, ya ahora todas las frecuencias pareciera que tuvieran un enmascaramiento similar a través de la linearización del eje de frecuencias. ¿Por qué sigue, o sea, está ya bonito que todos los tonos se comportan de la misma manera, pero ¿por qué es tan asimétrico? Es una pregunta interesante. Entonces, el enmascaramiento ocurre porque, digamos, físicamente cuando el sonido entra acá por la ventana oval y se desplaza a través de todo la cóclea, la percepción se da sobre eh, la primera parte de la cóclea, la parte superior es la perilinfa, y las frecuencias más agudas están hacia el lado más cercano de la ventana oval. Lo que vemos es que estos se llaman como las formas que adquiere la membrana basilar cuando está tratando de oscilar para responder a esas frecuencias. Y a través de las frecuencias se ve que, digamos, 30 Hz tiene una incidencia mucho mayor sobre frecuencias más altas. Es decir, así esta es la forma que adquiere la membrana basilar en ese punto. Cuando pasa eso, pues es como interesante que el enmascaramiento responde a un evento muy físico. Es decir, si la membrana basilar está oscilando, el hecho de que esté oscilando en la vecindad de esa frecuencia y que no permita como el discernimiento específico de oscilaciones próximas es un evento muy físico en donde la forma de, de esa oscilación sobre la membrana basilar corresponde directamente al enmascaramiento que estamos percibiendo. Entonces, nuevamente, entender estas cosas puede darle a uno una perspectiva diferente. ¿Cómo es que está ocurriendo este enmascaramiento? ¿Por qué es que en estas frecuencias es más notable que en estas? Inclusive, no sería para nada ilógico como tratar de intuir o medir cómo podría funcionar ese proceso en nuestra propia mezcla. Bueno, ya pasemos a otro poquito, otro tema, ese era acerca de cómo entendemos el eje de frecuencias a través de, digamos, la sonoridad o a través del enmascaramiento. Son como cosas que estamos más o menos acostumbrados, pero esto abre un poquito más la luz a, bueno, esto se ha estudiado con más detalle y hay más información y bibliografía de donde agarrarse. Eh, la percepción espacial se da a través de varios procesos. Las diferencias interorales de tiempo, o ITDs en inglés, Interoral Time Differences, las diferencias interorales de intensidad, Interoral Intensity Differences, y las diferencias espectrales, digamos, a través de la sombra acústica que puede producir nuestra cara misma sobre uno de los dos oídos, e inclusive la diafonía, el hecho de que por más de que haya un sonido que esté llegando primordialmente a nuestro oído izquierdo, igual lo vamos a estar escuchando en el oído derecho. Eh, Tengo un muñequito ahí mostrando lo que pasa. Bueno, entonces construí un pequeño modelo acerca de estos IIDs, ITDs. Las siglas las dejé en inglés, que es como lo más común, pero bueno. En el extremo superior va a oscilar un parlante que tiene una propagación omnidireccional y la línea derecha, esta línea, va a corresponder con el oído derecho y esta línea va a corresponder con el oído izquierdo. De hecho, esto está escalado correctamente, está en metros y esto está escalado correctamente en tiempos, en segundos, para que miremos cómo se realiza, como el proceso de propagación de la onda y cómo es lo que escucha cada oído. Entonces, abajo va a aparecer lo que escuchamos. Entonces, digamos, es fácil ver que hay una incidencia sobre la amplitud y una incidencia sobre la fase inclusive. Es decir, hay unos efectos que se están, como unos procesos que están afectando nuestra señal para generar unas características de envolvente, de espectro, de magnitud, de fase, muchas características para que nosotros podamos entender que un sonido viene de una dirección particular. Bueno, como ya lo había hecho, dije, bueno, ahora hagámoslo con un redoblante. Ahí vamos a ver cómo es lo que uno escucharía en cada oído eh,
con respecto a la percepción espacial y cómo estaríamos escuchando. Bueno, el oído derecho está escuchando mucho más fuerte, el oído izquierdo está escuchando mucho más suave. También hay unas diferencias espectrales, perdón que lo pasé, pero ahí está. Bueno, volviendo a nuestra tabla, entonces, espero haber como aclarado que sí, sí existe como una correlación directa entre la sonoridad y la presión, pero no es lo único que afecta. Sí hay una correspondencia entre el tono y la frecuencia, pero no es directa. Y digamos, no tenemos el tiempo para estar hablando de todos, absolutamente todos estos detalles, pero obviamente ya saben, si los que me conocen y los que no, siempre estoy abierto para que discutamos por Facebook, por correo, por cualquier cosa, me escriben y si quieren un ejemplo particular de alguno de todos estos hay experimentos y ejemplos interesantes. Bueno, eh, ¿cómo así que la neurología de la escucha? Estuvimos viendo efectos psicoacústicos que estaban basados principalmente en fenómenos físicos o fisiológicos. Sin embargo, hay otra parte muy muy interesante que es, hey, realmente ya una vez escuchado todo, hay una parte del cerebro que va a empezar a entender las cosas de una manera y una parte del cerebro que va a empezar a entender otras cosas y va a empezar a aglomerar toda esa información para sacar unas conclusiones. En esos mismos procesos también hay efectos interesantes. Entonces, la percepción tonal también puede ser afectada por la presencia de otros tonos. Existe una cosa que se llama la escucha analítica y la escucha sintética. Un ejemplo de eso debería ser lo que va a sonar en este momento. A ver si esto está funcionando. Bueno, ¿qué fue lo que escuchamos? Algunos escucharon el tono subiendo y algunos el tono bajando. A ver quién escuchó el tono subiendo y quién escuchó el tono bajando, a ver si veo algunas fotos o algo. Eso. A ver, acá veo el chat. Entonces, digamos lo interesante es que esto es como de ese tipo de ilusiones ópticas en donde podemos decir, bueno, pasó esto y puede ser que haya pasado de las dos maneras. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, lo que realmente sonó fue un tono de 800 yendo a uno de 750 y un tono de un K manteniéndose en un K. La escucha sintética lo que va a tratar de entender es la diferencia entre estos tonos y sacar los tonos de diferencias. Entonces saco, yo estoy escuchando entre 200 yendo a 250. Mientras que la escucha analítica está diciendo, no, 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 yo lo que estoy escuchando es de 800 yendo a 750. Entonces, todo esto es un proceso como neurológico que no tiene realmente mucho que ver con la parte fisiológica directamente, sino más en cómo las neuronas están reaccionando frente a una cosa. Inclusive es posible que algunas personas hayan logrado como decidir arbitrariamente escuchar alguna de las dos. Vamos a escucharlo de nuevo. Bueno, otro ejemplo de la interacción neurológica. Este es el tamaño de la pupila. El tamaño de la pupila es un buen indicador del flujo sanguíneo en el cerebro. Y por esto es como tiene una correlación fuerte con la actividad cerebral, aunque tiene cierto retraso frente a la misma. Entonces, un ejemplo interesante de esto lo grabé con un amigo, de hecho con Cuauhtémoc Méndez de Meyer Sound. Entonces, gracias por eso. Lo que vemos es que cuando se escucha un par de voces sonando en mono, hay un mayor esfuerzo neurológico por entender lo que se está diciendo. Cuando se abren estas voces en estéreo es más fácil entender lo que se está tratando de transmitir y por lo tanto el tamaño de la pupila se contrae un poco. Vamos a ver. Acérquense, Cric, crac, acérquense. El caballo El da espectáculo está vueltas por comenzar. alrededor. Cric, Damas y crac, croc. El caballeros, caballo, acérquense, cric, crac, croc. acérquense. El caballo El da espectáculo está vueltas por comenzar. alrededor. Damas Cric, y crac, croc. El caballeros, caballo da niñas y vueltas niños, alrededor. pueden Cric, ver las crac, raíces croc. del escándalo.
Como les estaba diciendo, el tamaño de la pupila entonces empieza en un tamaño arbitrario, digamos de unos 20 unidades arbitrarias, y cuando empieza en mono empieza a agrandarse un poco por el esfuerzo cerebral que está ocurriendo, y cuando empieza a achicarse, cuando se pone en estéreo empieza a achicarse para reflejando que hay una mayor facilidad para entender lo que se está transmitiendo y por lo tanto un menor flujo sanguíneo. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? Por cierto, estoy apagando el micrófono es para que puedan escuchar bien los ejemplos. Entonces, acá ya hay una... Uf, estamos ya cerca del tiempo, entonces vamos a apurarle. Eh, Siempre me ha traído mucho que el cine tuvo un desarrollo filosófico muy interesante a través de la escuela rusa del cine y como del este de Europa, cómo se empezó a desarrollar algunas técnicas y como la narrativa misma del cine. Mientras que en el arte de la grabación, por más de que sí ha existido como un desarrollo tecnológico y artístico, pues siento que le ha faltado un poquito como de peso para mostrarse de esa manera. Yo lo veo de esta manera. El cine muestra digamos, a través del montaje, una herramienta tecnológica que permite transformar el arte y mostrarlo de una manera diferente. Es decir, tiene su materia prima, que es la actuación de los actores, pero a través del montaje es que realmente se crea el cine. Primera escena, hay una persona caminando por la calle. Luego mira rápidamente su celular. Está mirando su celular y ve un mensaje triste. Luego levanta la cabeza y ve un semáforo que está en verde. Y mientras baja la cabeza para mirar otra vez el celular, vuelve a mirar otra vez, la cámara vuelve a mirar el semáforo y este se pone en rojo. La persona sigue caminando, llega a la esquina, una persona va mirando a un volante, mira el piso momentáneamente y luego salen palomas volando. A través del montaje se puede contar una historia y esta historia dice mucho más de lo que realmente se actuó. Y yo creo que el arte de la grabación también debería verse un poco así. Sí, hay unos músicos interpretando y todo, pero no necesariamente el objetivo de todo esto tiene que ser capturar un momento, porque pues para eso pues vamos y lo vivimos. No queremos necesariamente solo transmitir el momento capturado, sino transformarlo y convertirlo en algo más. Entonces podemos pensar, bueno, ¿en dónde está el arte en todo esto? En las decisiones que tomo acerca de qué micrófono utilizar, cómo utilizar este ecualizador. Pero para que eso pueda ocurrir, tenemos que pensar en todas esas decisiones de manera artística. Es decir, no es lo mismo decir, no, 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 los ecualizadores están prohibidos y todo debería solucionarse solamente con el posicionamiento del micrófono. Eso tiene una parte cierta en donde realmente no es que el ecualizador sirva para corregir una mala decisión anterior, sino ver el ecualizador como una herramienta artística que nos permita transformar ese performance o ese sonido en algo mucho más allá de lo que realmente fue. Entonces, ¿tiene que ser real? No, no necesariamente. De hecho, creo que esa es de las ilusiones más grandes. Yo no veo nada de realista en que una persona pueda cantar al lado de una batería y suene más duro. O sea, la mezcla en sí mismo nos ha planteado un paradigma que ya no tiene que ver tanto con la realidad. Es decir, la mezcla y la posibilidad de la música popular actual está realmente en crear algo irreal. Curiosamente, igual nosotros seguimos diciendo, oh, esta mezcla suena muy transparente, suena muy natural. Pero, ¿cómo puede sonar natural si tiene una big band de brass detrás y una camerata de cuerdas sonando al mismo tiempo que una persona susurrándole a un micrófono? No, no hace sentido para mí. Pero bueno, entonces, ¿dónde está el arte? Vamos a pensar un poco más en eso. ¿Somos buenos escuchas? Uf, ¿será que cuando escuchamos? ¿Escuchamos cuando estamos lavando la loza? ¿Será que escuchamos cuando estamos limpiando la casa? ¿Cuando estamos yendo en el bus? ¿Cuántas veces nos sentamos solo a eso? A escuchar. Escuchar una y otra vez y ver qué fue lo que intentaron transmitirnos. Interiorizar todo eso que hace parte de la percepción y ver que hay una historia detrás de todo ese cuento. Entonces, ¿es el sonido una prioridad de nuestra vida? Yo creo que socialmente realmente es difícil encontrar buenos ejemplos. Digamos, en la arquitectura misma no trata de pensar en eso como una prioridad muchas veces o no necesariamente el confort acústico hace parte de las cosas relevantes dentro del diseño de las ciudades muchas veces. Y hay este tipo de paradigmas que de pronto vale la pena sentarnos a pensar un poquito si nosotros mismos estamos en esos o no. Bueno, en la vida diaria tenemos privacidad sonora, espacios para el sonido, contaminación auditiva,
¿Si era que si apreciamos el arte? ¿Cómo es esto de los teatros en casa? Yo creo que, uf, creo que por ahí una vez he visto un teatro en casa bien montado que uno diga, uy, sí, sí, sí funciona. ¿Será que si escuchamos la música como un fin? Hay algo que me gusta mucho y es pensar que la música no es útil, que las cosas útiles las cosas que no son útiles son las que son importantes, como los amigos, como el amor, como la amistad, como la música. Nosotros no escuchamos música para algo, nosotros escuchamos música porque queremos escuchar música y eso es lo importante. Entonces, si hacemos eso o no, es que yo escucho música para desestresarme, es que yo escucho música para concentrarme, yo escucho música para que nadie me moleste en el Transmilenio o en el bus o en el taxi o lo que sea. Bueno, ¿y la ilusión de calidad? Mhm. Bueno, ¿será que sí existe mucha calidad ahorita? Si todos estos parlanticos monos sonando en todo lado, me deja pensando mucho. Bueno, este es algo que espero que igual ustedes conozcan bastante. Es un diagrama del libro The Art of Mixing de David Gibson y habla un poquito acerca como el entendimiento visual del espectro, profundidad, imagen estéreo, microdinámicas, macrodinámicas, sonoridad y todo este tipo de cosas. ¿Será que todo esto tiene una razón objetiva? ¿Será que lo podemos cuantificar todo y mirar, oh sí, las macrodinámicas, este sonido, este track tiene 5 LRAs o 5 LUs o tal? Bueno, ¿cómo lo escuchamos? ¿Será que, será que todo este asunto de la guerra del volumen y todo, ustedes van a escuchar a mucha gente peleando con la guerra del volumen y todo el cuento, pero yo creo que tengo una perspectiva diferente y es, ¿por qué? Porque vamos a regular el arte. O sea, entiendo que hemos sido muy infantiles tratando de lograr comercialización a través del volumen, pero ¿por qué tenemos que regularlo? Si alguien quiere sonar duro, ¿por qué no puede sonar duro? ¿Por qué no puede querer transmitir esa impresión? ¿Por qué no puede querer lograr ese efecto sonoro? No todo tiene que sonar balanceado, no todo tiene que sonar de acuerdo al paradigma actual de lo que es una mezcla moderna y buena. Es decir, desprendámonos un poquito de esas cadenas y digamos, no, yo quiero que esto suene así porque yo quiero, porque es que es lo que yo quiero transmitir y este es el arte que yo quiero producir. Entonces, eh, escuchar, no sé si esto tenga mucho sentido en este momento. Voy a poner un track a ver qué pasa. Me imagino que ya muchísimos conocen esta canción. Vamos a ir rápidamente a una parte posterior y vamos a ver un detallito particular. Pues claro, o sea, hay unas... es difícil decir, bueno, pues ellos tienen un montón de libertades solo por ser quienes son, pero es como, uy, esta gente está moviendo la batería de un lado para el otro. ¿Qué es lo que están tratando de transmitir? Qué es lo que quieren generar? ¿Qué impresión es la que quieren buscar? Entonces hay como cosas muy interesantes acerca de esto. Buscar rápidamente, como ya no me queda mucho tiempo, voy a mostrar rápidamente un ejemplo chiquitico. Eh, este. Me encantaría como quedarme acá mostrándoles ejemplos, pero lo que quiero mostrarles es un detallito muy particular. Este es del disco Random Access Memories de Daft Punk y quiero que escuchen la batería en 3 momentos diferentes. Vamos a ver si hubo unas decisiones artísticas detrás de la ingeniería que produjo esto. Vamos a ver. Like a storm, how do I begin? A room within a room, a door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see,
I need something more. Bueno, esa es la primera parte. Vamos a escuchar exactamente el momento en el que cambia. Si pudieron escuchar el cambio en la posición del hi-hat, ¿qué impresión les deja eso? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Un poquito más adelante. Bueno, ahí no hay mucho de qué agarrarnos del hi-hat, pero escuchemos el bombo en esta parte. Y comparémoslo con esta otra parte. Bueno, entonces yo me puse a utilizar una herramienta que se llama Splitter, es un algoritmo de Machine Learning para generar separación por instrumentos y logré como separar un poco la batería y todo. Y realmente mi conclusión es que esta canción tiene tres baterías diferentes, una para esta parte, otra para esta otra parte, otra para esta otra parte. Y uno dice, uy, pero ¿por qué? Entonces hay que ir un poco más allá y tratar de escuchar estos detalles para decir, hay una narrativa detrás de esto que está asociada a la música, que está asociada a la letra, que todo conecta todo con todo desde la parte artística, para que las decisiones, para que las decisiones no solo estén guiadas porque esto está a 3 decibeles, 2 decibeles, 5. No, hay una importancia artística detrás de esto. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles. Hay muchísimos ejemplos, me encantaría compartirlos, pero ya creo que está bien del tiempo. Y creo que eso es todo. Muchas gracias.